astele.tv. Una plática sumamente interesante con una gran amiga de Astele TV, Luz Emilia Aguilar. Gracias, Luz. Y ahorita vamos contigo. Permíteme un segundo, pero antes les recuerdo que estamos en nuestro 8º aniversario. Muchas gracias por todas las demostraciones de solidaridad, cariño, afecto. La verdad es inmerecido. Gracias. Ahora sí, Luz Emilia, ¿qué te puedo decir? Desde antes de que empezaras a hablar ya tengo preguntas para ti. ¿Qué hago? Bueno, pues vamos a tener, primero que nada quiero felicitar por estos 8 años que se cumplen hoy y por este programa y por tu esfuerzo de difusión y bueno, pues por todo lo que compartimos de inquietudes por el país y el mundo en pues las redes y todos los sitios donde somos amigos. Gracias. Y mira, algo que me están llamando mucho la atención y te lo voy a decir tal cual. Por favor, Luz, dinos cómo vivir del teatro y no morir en el intento y máxime en estos tiempos de pandemia. Fíjate que ahorita sí hemos vivido los que amamos el teatro, los que amamos a la comunidad teatral, los que sabemos la importancia de que existe el teatro, pues tiempos muy difíciles, muy, muy difíciles, porque la comunidad pues no puede trabajar. Se combinan dos graves problemas. Primero, pues la pandemia, que en una paradoja espantosa, en una crueldad, en un hecho, una circunstancia que nunca nos imaginamos en siglos, está prohibido lo más importante, que es compartir un espacio para el teatro. El teatro es el arte del aquí y ahora en un espacio y un tiempo, ¿no? Entonces, hay un teatro virtual que se paga, hay un sistema de pago por internet y demás, en donde puedes entrar a la capilla, puedes entrar a otros teatros como la teatrería y demás, pero imagínate, es un aforo muy corto, muy pequeño, y pues no es lo mismo para los que tienen grandes audiencias y pues no, esto no está funcionando. La otra circunstancia es la política cultural de este sexenio, de este régimen, que ha disminuido muchísimo los apoyos, los ha complicado y ha tergiversado el sentido del apoyo al arte para convertirlo en algo muy peligrosamente cercano al apoyo a la propaganda, al proselitismo y a una idea completamente, digamos, demagógica de lo que es el arte, de lo que puede ser la cultura. Entonces, pues años, digamos, décadas de trabajar por generar las condiciones de un círculo virtuoso de producción, de pensamiento, de conocimiento y de herramientas para tener un teatro vivo, un teatro pertinente, un teatro que tiene su correspondencia en las comunidades en México y en el mundo, porque el teatro mexicano logró colocarse de una manera muy impresionante y muy emocionante en los distintos festivales y los distintos dispositivos en el mundo, pues ahora se empieza a tergiversar y a romper todo ese círculo, ¿no? Porque no se reconoce su importancia. Entonces, bueno, fíjate, es una comunidad solidaria porque se han creado grupos de apoyo y de pronto pues han estado reuniéndose los teatreros que por alguna razón tienen algún trabajo, tienen dinero y pueden apoyar para poder apoyar a otros que están en situación pues realmente de extrema necesidad, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? Pues no, estos apoyos no pueden durar por demasiado tiempo. Es muy difícil vivir del teatro, realmente sí, aunque en México se habían logrado condiciones esperanzadoras y de cierta viabilidad a través del sistema de apoyos, entre los que estaban las becas, de las cuales la mejor es el programa México en Escena, ¿no?
Fíjate que me están comentando algo. Muchas Ujú. personas, te lo voy a resumir porque es una pregunta larga. Muchas personas pensaron que al cambiar el régimen se iba a dar mayor libertad artística, quizá por la cercanía que se tenía con una idea política de izquierda, etcétera. Sin embargo, han sido los primeros afectados porque lejos de considerar en una libertad como tal, no han tenido el apoyo suficiente y hoy por hoy las mujeres que alzaron la voz del medio artístico se sienten relegadas por una candidatura de alguien, un presunto violador. En ese sentido te pregunto, ¿cuál sería el papel del artista, en tu sentir, en este sexenio? Mira, he defendido al teatro, me dedico al teatro y me parece una actividad fundamental en la sociedad porque es un sistema de relaciones, es un arte que consiste en un sistema de relaciones que generan significado y generan experiencia, porque no solamente es entender algo conceptual, sino vivir una experiencia que al ser complejo ese sistema te permite penetrar de manera compleja en la comprensión de la realidad. El teatro produce un conocimiento, pone en crisis ciertos estereotipos y demás. Es desde el teatro que se amplían identidades. Entonces, lo que yo creo es que los teatreros, como me decía Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio en una conversación reciente que me gustó mucho, y esta frase, y por eso la repito, dice, para tiempos extraordinarios, la gente de teatro tiene que responder con respuestas extraordinarias, con propuestas extraordinarias. Entonces, lo primero, estamos en un dilema político, social e histórico sumamente grave, sumamente peligroso, digamos, esta cerrazón de discursos que se repiten y se repiten y se repiten con una enorme cantidad de mentiras, la instauración del universo de los otros datos. Hay que pelear por el retorno a la valorización de lo comprobable, de lo verificable, de lo que podríamos identificar como lo verdadero. Es algo que podríamos hablar muchas horas sobre qué es lo verdadero, pero lo verdadero debe de ser lo verificable, lo que podemos comprobar, y por restituir la dignidad del arte y por decirle no al poder, porque el arte en momentos como este, una de las funciones muy importantes que debe cumplir es decirle no a un poder que está queriendo quitarnos y robarnos y expropiarnos libertades, recursos, conquistas y derechos a partir de repetir mentiras hasta el cansancio. Porque a mí lo que me ha costado mucho trabajo en este proceso es no sucumbir, no desmayarme, no caer fulminada de no poder asimilar eh, la instauración de un cinismo verdaderamente ofensivo, ¿no? Un tipo como Salgado Macedonio que se rodea de mujeres para celebrar su nominación como candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, dice que la cuarta transformación necesita de las mujeres, mientras en este momento, Alejandro, están golpeando a mujeres que se están manifestando ante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guerrero en protesta por la nominación de Salgado Macedonio. Las están golpeando. Ahí están en las redes las imágenes que con un megáfono a una mujer le pegaron en la cara y está sangrando. Entonces, el teatro ha sido muy, digamos, muy eficiente para desmontar las mentiras, para, digamos, imagínate todo el trabajo de Brecht, ¿no? Para desmontar el discurso mentiroso del poder y llevar a la gente a analizar de qué está compuesto lo que llamamos realidad y de qué manera eso es un sistema de alienación o de liberación, ¿no? Entonces el teatro, pues pugnar por lucidez, pugnar por dignidad, pugnar por el derecho a la subsistencia económica, el derecho a recibir dinero público para que se cumpla el ciclo que tanto trabajo ha costado construir, que, pues, como decía, es el de la formación, recursos, espacios y promoción de públicos a través también de educación de públicos en la niñez, en la adolescencia. En fin, es un sistema bastante complejo, pero realmente yo creo que sí es necesario y después de 20, 25 años que llevo
siendo testigo de cómo ha evolucionado el teatro, te puedo decir que sí se necesita, ¿no? También me preguntan, ¿cómo crees que sea el renacimiento del teatro una vez que concluya la pandemia? Pues fíjate que estaba platicando con una amiga que está escribiendo un texto sobre la fiesta y la peste, porque hay testimonios de cómo el fin de la peste, sobre todo la peste negra en la Edad Media, termina con una fiesta, da lugar a toda una festividad, ¿no? Que de repente era como de un éxtasis, ¿no? Y yo creo que inevitablemente va a ser un enorme gusto podernos volver a abrazar. La comunidad teatral es una comunidad afectiva y la gente de teatro, a diferencia de la gente de la literatura o de los pintores, es muy física porque el teatro es el cuerpo en escena. Entonces, yo pienso que primero que nada va a ser una gran fiesta. Ahorita ya hay funciones presenciales, según leí, en la capilla y en algunos lugares, con toda la distancia y todo, pero podernos reunir sin miedo, pues yo creo que va a ser muy importante. Y en México han crecido, se han dado nuevas generaciones de gente de teatro, de veras, cada año descubro 5, 6, 7, 8 nuevos grupos o dramaturgos o directores que tienen propuestas muy frescas, muy interesantes, con lucidez, que tienen un contacto con la realidad, que están buscando tener una voz propia y yo creo que van a proponer cosas muy interesantes. Sin duda también hicieron propuestas interesantes de reflexión, de conceptualización y de creación alterna de plataformas durante toda esta crisis, ¿no? Todo lo que fue la programación de la capilla fue muy interesante. Lo digo aceptando mi conflicto de interés porque formo parte del grupo y yo he dado cursos ahí y demás. También de la UNAM, también conflicto de interés porque he estado muy cerca de la cátedra Bergman y demás, pero la programación de la UNAM fue muy interesante, la teatrería hizo cosas muy interesantes, Agustín Mesa también por su parte estuvo haciendo propuestas y trabajando en la calle con toda la distancia. Yo tengo mucha ilusión de ver qué es lo que vamos a experimentar ahora que podamos reunirnos sin miedo a que la reunión se convierta en un contagio mortal, pues yo creo que van a venir cosas muy importantes. También de asimilación de este shock. Mencionabas al principio el tema del entusiasmo. Se venía construyendo de tiempo atrás mucho entusiasmo por la candidatura de López Obrador. Yo incluso en 2006, no obstante que gente muy respetada y muy querida a mi alrededor me advertía que era un error, pues yo decía, sí, es un candidato que reúne a la izquierda, ¿no? Y yo entendía a la izquierda porque ya es, pues tendríamos que volver a definir realmente qué es la izquierda, pero lo identificábamos como el grupo de muchos amigos que conversamos sobre esto, como alguien que va a defender los derechos de la comunidad LGTB, como que va a defender el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, va a defender el derecho de la mujer a vivir sin violencia, va a defender el primero a los pobres, en el que estaríamos de acuerdo, desde luego. ¿Cómo no estar de acuerdo con algo así? Hay una lucha campesina, histórica, hay una cuenta pendiente, digamos, desde antes de la conquista de un pueblo sobre otro y de una gran marginalidad. Pero es un discurso engañoso porque no es cierto. Tiene algo como el narcisista, ¿no? Como este novio que te viene a seducir y que es muy perceptivo y sabe lo que necesitas y te promete todo lo que necesitas y ya que le dices el sí, ¿no? Que es como el estereotipo, bueno, pues sí, así funciona esto de la 4T ahora. Fue como el estereotipo de todo lo que se necesitaba, lo prometió y realmente está cumpliendo una cosa, que es, ya que tenemos el poder, no queremos optar. Porque así les prometió a los evangélicos, así les prometió a una enorme cantidad de grupos de intereses contrarios, que cercano a la elección muchos dijimos, esto no puede ser real y esto está muy peligroso. Y es un llamado de atención porque, como lo he dicho, si somos los que defendemos el pensamiento complejo, fallamos, ¿no? Diría, como comunidad.
porque aquí nos vendieron un mundo en blanco y negro y se tragó el anzuelo, ¿no? Ahora bien, Ahora, me duele que hay muchos que todavía no se dan cuenta de la gravedad del error, ¿eh? ahora te pregunto, Luz, en un momento dado, de continuar este tipo de Pues sí, situaciones tan... eso es lo que pienso, Alejandro. Sí, perdón, se cortó un poquito, Como pero que no, nada más te sí. continuamos. De continuar esta situación, ¿tú crees que la libertad en el teatro se siga viviendo o únicamente tendremos lo que otros países nos manifiestan, como Venezuela, como en otros lugares que dicen, sabes que aquí hay una represión donde no puedes manifestar cosas en público contrarias a lo que a alguien conviene, ¿no? Fíjate que sí veo un peligro muy grave hacia allá. Si nos comparamos con Venezuela o con otros países, por ejemplo, con Venezuela, pues México es de un tamaño mucho más grande, de una diversidad también mucho más compleja. México es muchos países. Venezuela es una, digamos, tiene como dentro del propio Venezuela también ramificaciones culturales muy diversas y de orígenes muy diversos, pero México es un monstruo de país. Yo tengo la, digamos, pues digo, la reflexión de que no puede darse el fenómeno idéntico a como se dio allá. Sin embargo, veo que en Estados Unidos, antes del triunfo de Trump, de De Trump, Biden. bueno, ya venía, había habido toda una evolución de un universo liberal y de defensa de ciertos derechos, no sé qué. Llega Trump y realmente estuvo Estados Unidos y está, después de las elecciones del 2024, no sabemos qué va a pasar, pero en riesgo de caer en una dictadura, ¿no? Realmente lo vimos muy cerca y no se ha conjurado completamente el peligro. En México sí estamos yendo a estrechar todas las posibilidades de expresión, porque el discurso presidencial es aquí prohibido prohibir, pero la prohibición es continua. Cada persona que realmente amenaza al régimen, le cae la unidad de inteligencia financiera, le cae la Fiscalía General de la República, lo hemos visto en repetidas ocasiones y vemos un desequilibrio enorme en el manejo de la justicia. A mí me empezó a preocupar muchísimo porque dije, bueno, va a haber más de lo mismo con López Obrador cuando vi la configuración de lo que llegaba. Y me preocupó que incluyera a los evangélicos porque, sin tener nada contra ellos como religión, después de la experiencia de la colonia, después de la experiencia de lo que fue la Inquisición y después de la experiencia de siglos en donde hubo un pensamiento único, sumamente represivo y absolutamente intolerante, está basado en la unión de la religión con la política. Y la corriente evangélica es completamente fundamentalista. Están convencidos de que la verdad es una y de que su deber es que todos se ciñan a esa verdad. Entonces, poder político a un pensamiento de esa naturaleza no puede quedar sino en una dictadura, porque no da lugar a la diversidad, porque la diversidad no se reconoce como válida. Entonces, pues me preocupó. Ahora, lo que estoy viendo ahorita, pues sí, me preocupa más porque veo una eficiencia enorme en un camino. La militarización del país de una manera que ya nos acostumbramos, pero es como de que se te vaya el aliento y caigas fulminado de un infarto de la impresión o de que nos unamos todos y decir, esto no nos conviene, pero ni al ejército. Dos, sistemas de represión que son como previos a una violencia física y que son el fiscal, ¿no? Que a las personas que pudieran tener recursos, ¿no? Que pudieran tener dinero y demás, en un momento dado que con eso pudieran amenazar la hegemonía del poder, pues simple y sencillamente lo que hicieron es, puedo congelar cuentas, puedo confiscar bienes, puedo, la extinción de dominio, sin necesidad de la orden de un juez, y luego averiguamos. Entonces, eso abre la posibilidad de una represión inmediata sobre el patrimonio de las personas. Me parece sumamente grave, ¿no? Y tres, pues un discurso que divide y divide, y los estudiosos de las ciencias políticas, de la democracia y de cómo las democracias se destruyen, que uno de los libros más fundacionales e importantes en esto, desde luego, es La sociedad abierta y sus enemigos de Popper, este,
pues realmente aquí sí tenemos una situación muy, muy grave, porque implica una división, implica una, eh, digamos, buenos y malos, una extrasimplificación de la lectura de la realidad, en donde el discurso está basado en, pues como en fetiches, en símbolos, y no en la comprobación de la realidad, ¿no? Ahora te pregunto, también en ese sentido, algunos que vieron en el beneplácito de este gobierno, que se estaba también integrando otro partido que es eh, con armonía al ambiente, o que en su nombre preserva y trata de proteger al ambiente, pensaban que se iba a tratar de respetar al máximo la naturaleza. Y oh sorpresa, porque, por ejemplo, con el Tren Maya y con las Ajá. grandes obras del gobierno, O sea, me hablas de... del Partido Ajá. Verde, cuando pensaron que iba a haber un Partido Verde, pensaban que iba a haber también una conciencia ecológica. Cuando llega y se empieza a dar el fenómeno del gobierno y se da el Tren Maya y se da el Felipe Ángeles y empiezan a verse ciertas acciones, dicen, oye, no corresponde nada esa idea de preservación del ambiente con lo que estamos viviendo. Y en ese sentido te pregunto, en el otro campo que tú manejas, ¿cómo ves la situación ambiental en México? La veo de una gravedad así, o sea, es también de quitarse el aliento, porque son varios grupos, tanto de comunidades indígenas como de ambientalistas y demás, en contra de ese proyecto con argumentos muy válidos, como en contra del transísmico, como de en contra de Dos Bocas, que se ve a primera vista, primero, haber destruido los manglares que había ahí, pues un error, porque ellos protegen de ciclones y de toda esta cuestión atmosférica a la región. Y pues es una zona inundable, además porque está en una zona bajísima y se ha visto que con los efectos del calentamiento global es una de las zonas muy más vulnerables, ¿no? Luego, el tema del combustóleo, que por cierto, hablando de mentiras, ayer ante la ONU dijo Marcelo Ebrard, el canciller, que México está comprometidísimo con la agenda verde y en el combate contra el calentamiento, digamos, sí, el calentamiento global y el cambio climático. En el momento en que se está aprobando la ley eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, que le abre la puerta a un consumo tremendo de combustible. Entonces hay un discurso esquizofrénico, es como si no tuviera que tener ningún tipo de relación lo que sucede con lo que se dice. Y yo creo que esto en un momento se va a romper en un abismo. Luego, estuvimos viendo la evolución del presupuesto desde Peña Nieto, que con Peña Nieto ya estábamos horrorizados, realmente sí estábamos ya, muchos nos unimos y trabajamos en distintos aspectos para defender Chapultepec, para defender el Nevado de Toluca, para defender infinidad de cosas, para trabajar por el agua, etcétera. Vimos en 7 años, en los últimos 7 años, el presupuesto ha caído 60%, el presupuesto para Semarnat, para las áreas, para la CONAM, el manejo de las áreas naturales protegidas. Si estábamos horrorizados con cómo estaban manejándose las cosas en 2013, 14 y 15, bueno, ahorita es ya, de veras, creo que ya nos deja sin palabras. No a muchos otros que han estado realmente trabajando con cifras y esto y el otro y demás, como Gustavo Alanís, Senda, Fundar y una serie de instituciones autónomas, digamos, de organizaciones que han estado denunciando. Disminución de presupuesto, falta de objetivos, contradicción entre la posibilidad de un discurso de conservación y de alguna manera de explotación de los recursos renovables de una manera racional y para beneficio de las comunidades, nada de eso se está dando. Y sí tenemos, en cambio, proyectos que son depredadores, que concentran una cantidad de presupuesto impresionante, que no son verificables, que tienen beneficio para muy pocas personas, como Sembrando Vida, que se ha celebrado y hay mucha gente muy contenta. He conocido a algunos en el sureste porque les dan el dinero directo, pero es una gran contradicción con la base productiva tradicional mexicana y en realidad lo que los números nos dicen, que es como están organizadas las comunidades históricamente, ¿no? Que es en ejidos, en producción comunitaria. Y esta asignación directa de recursos
rompe toda posibilidad de trabajo en conjunto. Es te doy a ti, te doy a ti, te doy a ti, te doy a ti, y cantidades de dinero impresionantes, mucho mayores que la que se da, por ejemplo, a la CONAFOR, y con resultados que no están siendo del todo transparentes y en padrones que tampoco son del todo transparentes, ¿no? Ahora bien, te Entonces pregunto, hay una alarma. Uh-huh. dentro de esa alarma que dices, por ejemplo, se veía cierta congruencia cuando estaba Trump de hacia dónde íbamos, que de alguna manera había ciertas coincidencias. El hecho de que hayan salido de algunos tratados internacionales que preservaran el ambiente, pues bueno, se podía entender, pero ahora con el giro que gana, cuando gana Joe Biden y regresa a los tratados para preservar el ambiente, pareciera que México está saliendo también o rompiendo con su socio comercial en ese aspecto. Te pregunto, tantas diferencias que estamos generando con Estados Unidos, con nuestro principal socio comercial, ¿en qué crees que se vayan a traducir? Pues es lo que yo me pregunto desde que llegó Biden y sacó esta agenda. Pues lo que se ve, lo más probable, yo veo que es que Joe Biden no es el estilo Trump de tuitazos y de personalizar las diferencias, porque Joe Biden tiene un proyecto político y tiene un proyecto de país y tiene un proyecto para la gente. En cambio, Trump tenía un proyecto para sí mismo y todo lo que le fuera útil en lo personal era lo que le gustaba, y lo que no le fuera útil en lo personal, lo que no le gustaba. Por lo tanto, personalizaba, y la relación entre los dos mandatarios se dio de una manera completamente así como narcisista, de alguna manera viéndose el uno al otro y los países siendo utilizados para sus propios intereses. Ahora, Biden no confronta, ni creo que confronte para nada de manera directa a Andrés Manuel López Obrador, ni a la 4T, ni mucho menos. Vamos a ver ahí lo más probable esta relación diplomática institucional. Lo que se viene es una batalla en tribunales y en todas las instancias de mediación para obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos. A mí me ha preocupado porque si bien en un momento dado el código del presidente de la República ha sido muy efectivo para generar una serie de acciones inmediatas, muy rápidas, que sí le han funcionado para concentrar y para sostener el poder. Vamos a ver en 2020, en este 6 de junio qué pasa y después, porque además sabemos que si no gana la mayoría y demás, la ruta va a ser negarlo, pero a ver cuánto resiste el sistema una actitud de esa naturaleza. Lo que veo es que hay una tendencia a romper con los Estados Unidos y a buscar apoyos, por ejemplo, esta cercanía con Rusia y demás, me parece que toca territorios muy peligrosos. En un momento dado, esta división del país expone al territorio a no sé, a convertirse en un campo de guerra. No sabemos de qué tipo y no sabemos con qué consecuencias. Pero pienso que por parte de Estados Unidos, mientras Joe Biden esté en la presidencia, vamos a tener muchas batallas legales y mucha pérdida económica en esas batallas legales. Fíjate que ayer me llamó mucho la atención cuando llamó a los abogados que defendían a las empresas extranjeras traidores a la patria. Me pareció muy fuerte el discurso y mucho más el significado. En ese sentido, ¿qué piensas de ese tipo de discurso? Porque también hay abogados que lo apoyaron y hay abogados que defienden transnacionales. Bueno, ahora lo que pienso es que la definición de todo este pacto jurídico que implica una constitución no puede ser voluntad y capricho de uno de los poderes, que es el poder ejecutivo. Definitivamente no puede ser. Y él con esto quiere redefinir digamos, toda la ética jurídica. Le han dado muy buenas respuestas la Barra Mexicana de Abogados y he leído varios documentos. Pero fíjate, ahí me saltó una cuestión. En 2013, cuando se recategorizó el Nevado de Toluca y se le quitó la categoría de Parque Nacional, un abogado me apoyó pro bono para hacer un amparo en contra de esa recategorización, con todo un alegato jurídico y desde luego apelando a mi interés
legítimo por mi derecho a un medio ambiente sano. Imagínate que hubiera dicho Peña Nieto en ese momento: ese abogado, Fabián Aguinaco, es un traidor a la patria porque está, digamos, elaborando, está presentando, interponiendo un amparo en contra de una decisión mía. Y lo que me llama la atención es el cambio de postura, de percepción de un grupo de la sociedad que en ese momento me apoyó y que ahorita, que son muy promorenistas, están apoyando un dicho como este. O sea, es terrible que a Peña Nieto, que no, digamos, no lo defiendo de ninguna manera, y además por ahí se dice que hubo un pacto entre Peña Nieto y López Obrador, y yo creo que si algo tenemos que reclamarle a Peña Nieto sería ese pacto, pero yo creo que hay una deformación de todos los fundamentos del equilibrio que nos estaba llevando a la democracia. No teníamos una plena democracia, pero estamos regresando a situaciones realmente dictatoriales de la historia de la Revolución Mexicana y sin tener los cuadros que en un momento, digamos, como Lázaro Cárdenas, pues Lázaro Cárdenas sí era un presidente que hizo todo este corporativismo y había un autoritarismo en todo ese periodo de la Revolución Mexicana, pero había una voluntad de verdaderamente hacer algo por el país, o como con López Mateos, que creó todo este gran sistema de la seguridad social, todo el sistema del IMSS, incluidos los teatros, etcétera. En fin, López Mateos fue un represor, recordemos a Jaramillo, ¿no? Y a su familia. Pero en este momento lo que estamos viendo es un discurso muy seductor, muy simplificado, muy autoritario el ejercicio del poder, y al mismo tiempo un darle la espalda a las necesidades reales de la gente y generar condiciones son condiciones trágicas lo que estamos viendo. Es algo que no me explico cómo no se dan cuenta que esto va a generar un gran daño. Hay una pregunta que me hacen que de continuar esto, la tendencia, independientemente de que haya elecciones, de continuar de aquí al 2024, quien gane, ¿qué va a gobernar? O sea, tú como siendo un poquito futurista y en este sentido, ¿cómo verías a México en el 2024 de cara a las nuevas elecciones presidenciales? Fíjate que sí me genera mucha inquietud todo lo que pueda venir. Hay un escenario. Si la Cámara de Diputados recupera un equilibrio de verdadera representatividad de lo que es México, o sea, el problema que estamos viviendo, uno de los problemas que vivimos con Andrés Manuel López Obrador hoy, es que él no reconoce la legitimidad de una parte de la sociedad y del reclamo de sus derechos y sus intereses. Nada más una ficción que él llama pueblo, y pues todos los demás están excluidos. Entonces, se ha generado una mayoría en la Cámara de Diputados que concede una serie de transformaciones estructurales al país a manera de lo que López Obrador pide, que de continuar esto después del 6 de junio, sí vamos a tener un deterioro enorme de las condiciones democráticas, de libertades y de los equilibrios en el país. Y podría ser uno de los escenarios que tengamos unas elecciones ya para el 2024 sin ningún control de legalidad para estas elecciones y una simulación absoluta. Si la sociedad, los ciudadanos, nos ponemos las pilas y de manera pacífica y de manera inteligente y de manera, digamos que hasta generosa, pero hábil y eficaz, logramos restituir la representatividad de los mosaicos de este país, pues podríamos en un momento dado pues reencauzar esta situación y podrían surgir liderazgos jóvenes, nuevos, frescos, que a partir de una experiencia que nos ha generado tanta inquietud, pudiéramos tener un futuro mejor. Yo supongo que toda esta inteligencia que está funcionando en México, toda esta discusión, toda esta reflexión, escucho mucha gente muy inteligente reflexionar, abrir nuevas puertas,
participando con estudios, con datos, que se convirtieran en liderazgos reales. Habría entonces un futuro muy promisorio para el país. Fíjate que me están... Pero Perdón, nada tiene que más. dar eso, sí. Luz, me están comentando No. algo y tienen razón. Voy a resumir de alguna manera lo que me están diciendo. Me dicen, antes, en los anteriores gobiernos, normalmente quienes hacían destrozo eran los izquierdistas, por decirlo así. Actualmente, que de Ajá. alguna manera está a la izquierda y los que hacían los relajos son los que están en el gobierno, va a ser muy difícil que la gente, actuando pacíficamente, trate de lograr un cambio. En ese sentido, ¿tú qué opinión nos das? Yo diría que, ¿qué estamos entendiendo por pacíficamente? O sea, yo pienso que, fíjate, Andrés Manuel López Obrador sí generó muchas violencias como opositor, ciertamente. Ahora, hay ciertas formas de manifestación que pueden implicar una forma de violencia hacia el poder sin necesidad de matar a nadie, de lastimar a nadie. Se puede hacer a partir de batallas de batallas del pensamiento, de batallas de la organización, de buena organización. Por ejemplo, una estupenda organización ciudadana para las elecciones sería incontestable y que se diera una votación en un sentido muy clara y con toda la comprobación de, digamos, de cualquier chapucería o que pudiera haber del otro lado y de la legalidad de la expresión de la voluntad de la gente, cualquiera que ésta sea, no sé, creo que se pueden encontrar formas y que tendremos que partir de definir qué entendemos por pacífico, qué entendemos por violencia y pues yo creo que si entramos con violencia, si la inconformidad se fuera por ese lado, no tenemos cómo competir con todo el aparato represivo que ya tiene acumulado el Estado ahorita, ¿no? Fíjate que me están haciendo una pregunta y me lo hacen como a manera de, pues, un tanto de broma. Que no nos preocupemos porque de continuar las cosas así, se va a pasar la ley que censure los medios electrónicos, entonces ni tú ni yo vamos a poder platicar de esta manera, ¿no? Ay, Dios mío, pues yo nunca me imaginé estar en el escenario en el que estamos. Me ha costado mucho trabajo asimilar, pero es posible. Ahorita todo es posible. Ahora, no sé, esto va implicando un desmoronamiento de la Constitución, porque todas estas iniciativas son abiertas y descaradamente anticonstitucionales, ¿no? Ujú. Entonces sí estamos en un grave peligro. A mí me gustaría que entendiéramos que estamos en un grave peligro, que tenemos que reflexionar mucho, que tenemos que actuar, que tenemos que organizarnos. A mí me gusta la vía civil y pacífica, desde luego, y en fin, pero actuar con los instrumentos de la democracia para defender la democracia. No es ir contra nadie, es ir en defensa de lo que tanto trabajo costó a una sociedad que fue enormemente controlada, reprimida y llevada a grandes diferencias y a grandes injusticias, pues se veía un clarito y el propio triunfo de Andrés Manuel resultó esperanzador porque parecía una expresión democrática, pero la muerte de la democracia está dentro de la democracia misma. Ahora bien, me preguntan, ¿quién sería el responsable de velar por los derechos humanos en México? El Estado, Y en este el momento, Estado. ¿crees que lo está haciendo? No, me da una tristeza tan grande a una persona que yo admiré tanto como Rosario Ibarra de Piedra, que yo pues admiré esa lucha en defensa de su hijo y la lucha por encontrarlo. Ir a las manifestaciones en donde se pronuncian en contra de la desaparición de los fideicomisos, las madres de los desaparecidos que gracias a que se crearon ciertos fideicomisos podían ir con palas y con sus uñas y en el peor de los riesgos y en situaciones muy precarias a buscar los restos de sus hijos y que ahora sean agredidas por Rosario, la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra. Me duele que la historia no haya dado una buena lección a ese estirpe, ¿no? A esa familia que para todos pues fue entrañable, ¿no? Y ahora duele mucho ver cómo
cómo hay un desprecio desde ese poder a los derechos humanos de estas personas, porque he platicado con estas madres, con algunas de ellas, con líderes de estos movimientos, de las que defienden pues, los derechos de las mujeres en contra de los feminicidios, el derecho a que les hagan justicias a sus hijas asesinadas, lo que sabemos es que están en los plantones, ni siquiera tienen una comunicación con estas instituciones, que es equivalente a lo que está pasando con los niños con cáncer, que ya ni siquiera hay comunicación entre los padres. Yo pensé cuando era adolescente y vi cosas duras a mi alrededor, en muchos sentidos, donde mi pregunta era, ¿dónde está el bien y dónde está el mal? Y además, pues, soy hija de un penalista y me preguntaba, realmente, o sea, uno de los 10 mandamientos es no matar, pero hay gente que mata en defensa propia. Todas estas preguntas, me preguntaba, ¿dónde podemos encontrar la guía para no lastimar a los demás y para crear una buena convivencia y para vivir con ética? Y me pareció encontrar aún a la fecha que está en la empatía. Si tú sientes como propio el dolor del otro, ese es tu freno. Lo que veo en este gobierno es una ausencia radical de empatía y está atropellando a pobres, a personas enormemente lastimadas por el sistema que apoyaron esta transformación y que realmente han sido las primeras víctimas. Los más débiles, los más pobres, los más vulnerables, los más necesitados. Y lo estoy viendo de una manera que me parece muy difícil de creer. Y ahí está el tema de los derechos humanos. ¿Cómo sostienen y mantienen a una persona que ha cometido tantos errores, justamente de empatía, de solidaridad y de compromiso con el dolor de aquellos que han visto violados de la manera más atroz sus derechos, con estos desplantes de poder, de ceguera y de prepotencia? Si estuviera aquí esa persona, probablemente te diría, ya chole. ¿Qué dirías tú? Le diría, ya, le diría, cambiemos de palabras, cambiemos de ejes, y le diría, respira y piensa si en este paso por la vida, que tienes la oportunidad de hacer algo por los demás, si estás haciendo algo bien y si podrías cambiar para que tuviera mayor dignidad tu paso por la vida. Mira, Alejandro, cuando me invitaste y hablamos que si de los éxitos en la vida y todo esto, me puse a reflexionar mucho sobre el éxito, ¿no? Bueno, y pienso que el éxito, para mí lo más deseable desde siempre, ha sido la integración de una persona que acepta sus errores, que se corrige, que se hace mejor persona con el tiempo, que se hace más sabia. Para mí el éxito es tener cabal conciencia y conocimiento de cuál es el mundo al que vine, conocerlo, al menos saber a dónde vine, y que mi paso por este mundo sea para mejor y no para peor. Hay personas que han logrado hacer cosas fantásticas para millones, no sé, Mandela, Buda, qué sé yo. Y hay personas que queriendo hacer grandes obras, atropellan la vida de todos los demás. Entonces, yo le diría a esta persona que tiene en sus manos los derechos humanos o cualquiera que tiene poder, que se está perdiendo si no se pregunta cuál es el efecto real de su poder, se está perdiendo del placer enorme, de la felicidad infinita que es poderle llevar el bien a otros. Realmente, ¿qué más satisfacción puede ser que tener el poder de darle bienestar a los demás? A Excelente. mí me parece enorme eso, ¿eh? Excelente, nos quedan 7 minutos y me gustaría leerte una pregunta que me dicen. ¿Cómo ser ciudadano y no perderse en estos momentos? Pues sí, ¿cómo ser teatrero si no perderse en este momento? No, ¿Cómo ser ¿cómo ser ambientalista? ciudadano? ¿Cómo ser teatrero? ¿Cómo No ser digo, ambientalista? ¿Cómo ser... todo Pon eso. el Ahora, sustantivo. ciudadano es algo muy específico porque tiene que ver con los deberes cívicos. ¿Y cómo ser ciudadanos? Reconociendo que como tales tenemos un poder. Pero el poder del ciudadano no puede funcionar en lo individual. Y el poder del ciudadano es la capacidad de organizarse.
El poder del ciudadano es el valor de reconocer cuando nos equivocamos en nuestras elecciones, es decir, en los procesos electorales. Tiene que ver con informarnos para poder tener el criterio de elegir. La democracia exige criterio porque exige que tú te corresponsabilices de las decisiones que se toman. Entonces, no morir en el intento, yo lo que diría es prudencia. Cada uno sabe el alcance o lo puede ir conociendo sobre la marcha de lo que puede lograr. Me pregunto hasta dónde uno en sus batallas está luchando por conseguir algo con eficacia o se está inmolando. Y de pronto me parece una pregunta importante. ¿Qué tanto vas a lograr moviéndote ciertos límites? Y eso qué beneficio puede traer a la sociedad. Pero lo que es indiscutible, tenemos que estar informados, buscar la medida de nuestra participación y no dejar a otros la decisión. Lo primero, hoy que tenemos elecciones que pueden ser elecciones que se hagan válidas, es ir a votar. Yo creo que en este momento no es de abstencionismo, es de jugárnosla y jugárnosla en favor de equilibrios democráticos. No es en favor de uno u otro partido, es en favor de equilibrios democráticos. Y entender que es participar diario, no nada más votar y después irnos y olvidarnos, sino dar seguimiento a lo que la gente que elegimos está haciendo, reclamarle si no cumple y pues cumplir con lo que nos toca en cada una de las actividades en las que nos desempeñamos. ¿Será difícil quitar a la gente que lo recibe el concepto o la concepción de que los apoyos sociales son pagados por el gobierno y no solo por una persona? Mira, estos apoyos sociales a mí me parece que merecen revisarse, ¿no? Porque dentro de distintos sistemas económicos hay países que dan apoyos sociales, algunos directos, algunos no. En el caso nuestro, aquí, lo que yo veo es que se va privilegiando una identificación del apoyo con una persona y genera pérdida de autonomía, pérdida de capacidad de autogestión y una dependencia mendicante con un gobernante. Y eso me parece muy perverso. Es el principio de la dictadura. El sentir que si no te dan el dinero directo, no lo puedes generar tú. Excelente. Luz Emilia, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo de volada, gracias. Sin hacer teatro, la verdad se nos fue rapidísimo el programa. Solo me queda una pequeña pregunta que hacerte. Luz Emilia, en tus propias palabras, ¿quién eres? En mis propias palabras, ¿qué? ¿Quién eres? Pues digamos que soy una persona que tiene una pasión por el conocimiento, que me siento muy responsable de las consecuencias de mis actos y soy, digamos que una identidad en reconstrucción continua. No soy un ser humano fijo, no tengo una verdad definitiva, soy una conciencia en reelaboración continua ante el enfrentamiento de nuevas realidades, de nuevas experiencias. Soy una pregunta, diría yo, que se trata de contestar todos los días. En cierto sentido, una sobreviviente y una persona que desea armonía, paz y mucho amor para todos y que me gustaría poder ayudar a mitigar el dolor de los otros seres humanos. Pues te agradezco muchísimo, Luz Emilia. Sobre todo también te agradezco que hayas participado en este mes tan especial que hoy está terminando para efectos de transmisión conmigo, en tus propias palabras, porque son 8 años de que salimos, que sobresalimos con esta idea. Y qué bueno que haya sido, empezamos con una dama y terminamos esta celebración con otra dama. Muchísimas gracias. Y lo único que me queda decirte es, sigámonos platicando y ojalá que vuelvas a estar con nosotros en un corto tiempo. Pues muchas gracias y un honor, mi querido Alejandro. Gracias y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido con esta plática
muy, muy interesante. Hasta la próxima, amigos. Aztele.tv Aztele.tv Aztele